En astrología tradicional se desarrolló el sistema de dignidades y debilidades planetarias, y este describe las ventajas y dificultades a las que los planetas están sujetos como resultado de sus posiciones en los signos. Todo el sistema de dignidades y debilidades puede entenderse como una expresión de la tensión fundamental que existe entre todos los opuestos. Los opuestos son complementarios, solo existen debido a la existencia del otro. Este es un principio muy importante que recorre toda la astrología. En cuanto a los signos del zodíaco, por ejemplo, necesitamos entender que hay una tensión natural entre todos los signos opuestos. Los signos opuestos representan dos extremos del mismo espectro. De la misma manera que no podemos entender una línea con un solo extremo, no podemos entender un signo funcionando sin su opuesto complementario. Como regla general, es útil pensar en el enfoque tradicional del sistema de dignidades y debilidades como una clara diferenciación o polarización de los opuestos. Un enfoque más contemporáneo busca entender la relación entre los signos opuestos como una oportunidad para desarrollar un planeta debilitado o dignificado, considerando las características de los signos que forman un eje para un mayor autoconocimiento e integración. Es interesante ver cómo los planetas muestran sus cualidades intrínsecas de manera más clara cuando están en los signos que rigen. Esto no significa que no funcionen bien en otros signos, pero se necesita más conciencia para resaltar sus cualidades positivas. La comprensión del planeta y de su eje de signos es la clave para usar los que están en detrimento o en caída de la manera más positiva, y podemos usar las herramientas del signo opuesto para cumplir los objetivos del signo en el que está el planeta. Por ejemplo, en astrología tradicional se dice que Mercurio en Sagitario está en detrimento, pero puede expresarse muy bien usando las cualidades de recopilación de información de Géminis, el signo opuesto a Sagitario, para apoyar las cualidades de gran panorama de Sagitario, el signo en el que se encuentra en detrimento. También podemos ver a los planetas en debilidad como funcionando de una manera alternativa, diferente a la normalidad del mundo que los rodea, y necesitar incorporar diferentes expresiones y comportamientos en función del medio en el que se encuentre para poder adaptarse al contexto. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Animal Astral. Si sos nueva o nuevo en el canal, te invito a suscribirte para que estés al tanto de las nuevas clases de astrología que vayamos subiendo. Y si ya nos seguís, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad en la que podés aprender astrología. Bueno, vamos a ver a las dignidades y a las debilidades planetarias en detalle para que puedan usar esta clase como guía a la hora de leerlas en una carta. Tradicionalmente se dice que los planetas en regencia o exaltación están dignificados o en dignidad, mientras que los planetas en detrimento o caída están debilitados o en debilidad. Este sistema puede usarse para entender con mayor profundidad el funcionamiento de los planetas a través de los signos que ocupan en una carta. Las dignidades y las debilidades se pueden usar para explorar el concepto de cómo las ubicaciones particulares pueden dar lugar a distorsiones o sesgos en la manera en la que se experimenta la energía de ese planeta. Existen muchos astrólogos modernos que no aplican activamente el concepto de dignidad y debilidad a la hora de leer una carta. Otros utilizan el sistema de dignidades y debilidades solo en trabajos de astrología horaria o electiva, donde se considera muy influyente e importante, pero son más reacios a usarlo en el trabajo de lectura de una carta natal. La astrología electiva es cuando se utiliza la astrología para elegir un momento beneficioso para que ocurra un evento o se establezca una empresa, por ejemplo. Y la astrología horaria consiste en hacer una carta para encontrar la respuesta a una pregunta específica. Para esto, la carta se establece para el momento en el que la pregunta es recibida por el astrólogo. Regencia y detrimento. Un
Un planeta en el signo que rige se dice que está en regencia. En términos tradicionales se considera que un planeta en el signo de su regencia está bien ubicado, funcionando de manera fuerte y positiva en ese signo. En otras palabras, se considera que está en su casa o en un territorio muy conocido, familiar y en donde se siente apoyado. Un planeta que está en el signo opuesto al que rige se dice que está en detrimento. Los astrólogos tradicionales consideran que los planetas en detrimento están en un entorno no favorable y no útil, pudiendo funcionar solo con efectividad reducida. Por ejemplo, Marte rige a Aries y a Escorpio, por lo que va a estar en detrimento en los signos opuestos a Aries a Escorpio, que son Libra y Tauro. Vamos a decir que los planetas en su regencia tienden a funcionar instintivamente y sin vacilaciones. Hay una sensación de poder expresar libremente los impulsos arquetípicos que pertenecen a ese planeta. El planeta, cuando está en su signo que rige, es fuerte en el sentido que tiende a expresarse sin restricciones, dependiendo por supuesto de otros factores en la carta, por ejemplo, sus aspectos. Al estar en su regencia, el planeta parece tener una resonancia natural que permite alcanzar su máximo rendimiento. Por otro lado, los planetas en detrimento, o sea, en el signo opuesto al que rigen, tienden a reaccionar de la manera opuesta. Tradicionalmente no están en un territorio conocido, familiar o cómodo, por lo que la persona puede frenar o restringir los impulsos del planeta, lo que puede llevar a una posible sensación de frustración en ese signo en el que está en detrimento. Al estar en detrimento, la experiencia de ese planeta puede ser inicialmente negativa. De hecho, podemos haber llegado a ver esa área de nuestra vida como inhibida o bloqueada de alguna manera. Sin embargo, como hemos visto en la introducción de este video, también podemos entender a los planetas en detrimento como fuerzas que responden positivamente al esfuerzo consciente. El entendimiento, la toma de conciencia de los patrones negativos que pueden haber surgido alrededor de la expresión de esos planetas es lo que nos permite liberar su potencial completo. Este proceso implica reconocer y trabajar con las dificultades, lo que puede conducir a un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. Al hacer esto, no solo mitigamos los efectos negativos, sino que también un planeta en detrimento puede enseñarnos a desarrollar habilidades y enfoques alternativos que de otro modo no habríamos considerado. Un planeta en detrimento puede utilizar las características de su signo opuesto y complementario para expresar al signo en detrimento de la mejor manera posible. Podemos usar el ejemplo de Marte en Libra, que es un planeta en detrimento, porque rige al signo opuesto a Libra, que es Aries. En Aries estaría en su regencia, mientras que al estar en Libra está en detrimento. Marte es el planeta de la acción directa y asertiva, de la competencia y de la agresión, mientras que Libra es un signo asociado con la diplomacia, la armonía, el diálogo y la cooperación con otros. Aries es el signo natural para apoyar y sintonizarse con los impulsos arquetípicos de Marte, de una manera que no es el caso con Libra. Cuando Marte está en Aries, su signo de regencia, tiende a funcionar de manera instintiva y sin vacilaciones. Una persona con Marte en Aries puede sentir una gran facilidad para tomar decisiones rápidas, actuar con coraje y enfrentarse a los desafíos de manera directa y asertiva. Se siente en casa o cómodo al expresar su energía marciana y les puede permitir avanzar en la vida con asertividad y determinación. Marte en Aries va a ser libre para competir con otros de manera abierta y directa, franca y espontánea, luchando vigorosamente para afirmarse con la intención de ser el primero o de lograr lo que desea sin mucha consideración de los otros. Con Marte en Aries, una persona puede, por lo tanto, sentirse capaz de luchar y defenderse fácilmente cuando sea necesario y no va a evitar la acción directa o la confrontación si esto se vuelve necesario. Por otro lado,
También podemos decir que una persona con Marte en Aries puede encontrar difícil comprometerse, especialmente cuando esté enojada o enfadada, es decir, cuando Marte se ha activado, por lo que puede resultarle difícil retirarse de discusiones, considerar puntos de vista opuestos, apreciar el diálogo y la perspectiva de otras personas, incluso en situaciones donde un enfoque más racional podría ser claramente más beneficioso. Por el contrario, podemos decir que Libra, que es el signo opuesto a Aries, no es el territorio más cómodo para Marte, al menos no desde una perspectiva tradicional. Si la manera de expresar a Libra es considerando a los otros, pensando y deliberando, entonces, al tener a Marte en Libra, podemos encontrar difícil afirmarnos directamente o actuar para aprovechar una oportunidad apenas surge. Cuando Marte está en Libra, la persona puede sentir que sus impulsos de acción y asertividad están restringidos. Libra es un signo que valora la paz, la armonía y la consideración por los demás, lo que puede hacer que la energía directa y a veces conflictiva de Marte se sienta fuera de lugar. Una persona con Marte en Libra puede experimentar frustraciones al tratar de equilibrar su necesidad de acción con el deseo de mantener la paz y la equidad en sus relaciones. Esto puede manifestarse como indecisión o evitar confrontaciones o sentir que sus esfuerzos por afirmarse no son efectivos. Por otro lado, lo que podemos pensar es que lo que sucede cuando Marte está en Libra es que podemos tener motivación o sentirnos energizados por cosas diferentes a lo que puede motivar a un Marte en Aries. La fuerza de Marte en Libra radica en ser capaces de luchar para lograr armonía, por ejemplo, para sentirse motivados por su capacidad de ver el punto de vista de otra persona y por su deseo de crear un sistema de equidad y justicia en el que puedan honrar diferentes perspectivas. Con Marte en Libra, en lugar de ver a la diplomacia y a la consideración liberiana como un obstáculo para su afirmación, pueden aprender a utilizarlos como herramientas para su acción. Por ejemplo, puede desarrollar habilidades para negociar y mediar, usando su capacidad para ver ambos lados de una situación como una ventaja en lugar de como una desventaja. Esto puede requerir más conciencia y les puede llevar más tiempo para encauzar a Marte y actuar de manera libriana, pero a la larga puede aprender a ser asertivo de manera respetuosa y justa, encontrando formas de tomar decisiones firmes sin causar desarmonía innecesaria. Podemos señalar estas posiciones en detrimento, pudiendo encontrar caminos alternativos que muchas veces son muy poderosos. La idea es proporcionar claves del signo en el que se encuentra el planeta y de su signo opuesto y ofrecer interpretaciones del planeta en detrimento para que puedan ir desarrollándolo como una habilidad. Y también es importante entender que estas interpretaciones en detrimento son potenciales, ya que el consultante podría haber desarrollado estas habilidades de manera natural en su vida. Exaltación y caída. Un planeta está en exaltación cuando se encuentra en un signo donde su energía y sus atributos se manifiestan de manera óptima y potente. Por el contrario, un planeta va a estar en caída cuando se encuentra en el signo opuesto al de su exaltación, lo que implica que su energía y atributos están debilitados o se expresan con mayor dificultad. Entonces, al entender las posiciones en exaltación, podemos fácilmente entender cuáles son las posiciones en caída, porque van a ser las opuestas a las de exaltación. Las posiciones en exaltación fueron determinadas por astrólogos clásicos o tradicionales en función de la combinación de energías del signo con el planeta, y las posiciones en caída van a ser las del signo opuesto. Por ejemplo, el Sol en Aries se considera que está exaltado porque Aries le va a dar al Sol una energía muy dinámica y activa que va a potenciar las cualidades del Sol como el liderazgo y la vitalidad. En cambio, un Sol en Libra está en caída porque Libra es el opuesto a Aries, el signo en el que el Sol va a estar exaltado.
Libra, con su enfoque en el equilibrio y la diplomacia, puede contrarrestar la expresión directa y la autoridad que quiere manifestar el Sol. Otro ejemplo sería Saturno, que se exalta en Libra porque la estructura y la disciplina de Saturno encuentran un equilibrio armonioso en la justicia y la equidad de Libra. En Aries, Saturno está en caída debido a que la impulsividad y la agresividad de Aries chocan con la naturaleza estructurada, seria, tradicional y restrictiva de Saturno. Un planeta va a estar en exaltación al estar en un signo en donde, a pesar de estar en un entorno diferente al suyo propio o al de su regencia, puede funcionar con confianza y puede permitirse ser generoso. Tradicionalmente, esta es una ubicación muy poderosa y muy positiva, y se dice que los planetas en exaltación están elevados, como si estuviesen en un pedestal en la carta, lo que significa que funcionan poderosamente sin resistencia ni restricciones. Por este mismo motivo, también podemos pensar que los planetas en exaltación pueden ser demasiado buenos, tender a volverse excesivos, propensos a la arrogancia, por ejemplo, en algunos casos a la identificación divina, sentirse superiores o invencibles o ignorando las limitaciones del entorno. En caída, la interpretación tradicional, que suele ser predestinada, fatalista, indica que un planeta es débil, está como aprisionado o atrapado, es solo capaz de funcionar de manera debilitada. Pero, nuevamente, podemos explorar cómo cada uno de los planetas puede expresarse mejor. En el caso de la resistencia natural de los planetas en caída, que puede representar un desafío a superar, esto puede resultar en una fortaleza de carácter a lo largo del tiempo, en un mayor autoconocimiento, en más sabiduría, más responsabilidad y más dominio sobre la expresión de ese planeta. Recepción mutua. Los astrólogos tradicionales consideraban que dos planetas estaban en recepción mutua si habían intercambiado sus casas, cada uno visitando el territorio natural del otro. La recepción mutua es cuando dos planetas se encuentran en los signos que rige el uno al otro. Es decir, cada planeta está en el signo que es la regencia natural del otro. Este intercambio crea una relación muy especial entre los dos planetas. En general se marca como algo característico en una carta, ya que suele fortalecer y mejorar las expresiones en la carta natal, en esos signos, en esas casas y en relación con esos planetas. Por ejemplo, en una carta natal, si el Sol está en Cáncer y la Luna está en Leo, como el Sol rige a Leo y la Luna rige a Cáncer, ambos planetas están en mutua recepción. El Sol, que normalmente rige a Leo, está en Cáncer, que es regido por la Luna, y la Luna, que normalmente rige a Cáncer, está en Leo, que es regido por el Sol. Entonces, en este ejemplo, el Sol y la Luna están en recepción mutua, cada uno ocupando la casa, el hogar o el signo que rige el otro. Esto crea una conexión muy fuerte y usualmente se considera como algo beneficioso entre las energías de ambos planetas, en este caso del Sol y de la Luna, porque se pueden ayudar y apoyar mutuamente. En este caso, puede ser una configuración que puede encontrar propósito y reconocimiento, el Sol, a través del cuidado y la crianza, la Luna, logrando equilibrio entre sus necesidades emocionales, la Luna, y su identidad, el Sol. Una recepción mutua es un arreglo que ofrece fortalezas y conveniencias a ambos planetas mutuamente y por lo tanto en general se considera una situación mutuamente beneficiosa para ambos planetas. Mejora y apoya la expresión de cada uno, creando un vínculo especial entre ellos. No operan de manera independiente, sino que trabajan juntos para crear un tema compartido en la carta natal. Como otro ejemplo podemos observar a Marte en Tauro y Venus en Escorpio. En este caso, ambos planetas van a estar en detrimento. Sin embargo, cuando están en recepción mutua, como es en este caso, se pueden apoyar mutuamente y ambos pueden funcionar de manera más positiva. Esta recepción mutua de Marte en Tauro y Venus en Escorpio combina una determinación efectiva, Marte en Tauro, con una apreciación del poder y del control, Venus en Escorpio,
En este caso, la estabilidad y la paciencia de Marte en Tauro pueden suavizar la intensidad y el posible deseo de control de Venus en Escorpio, dando una base más sólida para la acción y el logro de sus objetivos. Por otro lado, la profundidad emocional y la capacidad de transformación de Venus en Escorpio pueden dar un sentido de pasión y propósito a las acciones de Marte en Tauro, haciendo que las metas sean más significativas o emocionalmente satisfactorias. Esta recepción mutua permite que ambos planetas funcionen de manera más efectiva, compensando sus detrimentos naturales. Los planetas transpersonales. Cuando se descubrieron los 3 planetas exteriores transpersonales o transsaturninos, estos son Urano, Neptuno y Plutón, los astrólogos en esas épocas trabajaron para integrarlos en el esquema existente de regencias y cada uno se asignó al signo que parecía tener mayor afinidad. El resultado es que los 3 planetas modernos corrigen signos con otro planeta tradicional. Urano es el co-regente de Acuario junto con Saturno, Neptuno es el co-regente de Piscis junto con Júpiter y Plutón es el co-regente junto con Marte del signo Escorpio. Por este motivo, los planetas transpersonales o transaturninos se aplican junto con el mecanismo de regencia al describir un ángulo o una casa. Por ejemplo, si Escorpio está en el ascendente, esa carta va a tener 2 regentes, Marte y Plutón. Sin embargo, no incluimos a los planetas exteriores transpersonales en el esquema de dignidades y debilidades porque la exaltación, la caída y el detrimento de los planetas exteriores no se ha establecido definitivamente. Además, el signo ocupado por un planeta exterior tiende a manifestarse a nivel colectivo en lugar de personal. Tampoco incluimos a los planetas exteriores transpersonales en la recepción mutua. Solo se aplica recepción mutua a los planetas tradicionales, o sea, del Sol a Saturno. Los 3 planetas exteriores, Urano, Neptuno y Plutón, no están incluidos en el esquema de mutua recepción. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que hayas disfrutado de este análisis detallado de las dignidades y debilidades de los planetas. Si te gustó este video, compartilo con otros interesados en aprender astrología. Yo te comparto el video de las fases de la luna y espero verte ahí. Muchas gracias.